puede ocurrir la regeneración, qué puede ocurrir la reparación, o qué puede ocurrir la curación. O sea, frente a la respuesta inflamatoria, una respuesta inflamatoria, el organismo lo logra mantener, ¿no? O lo logra reparar. Pero es una respuesta inflamatoria, o sea, como podemos decirlo, dentro de límites normales. Pero ya cuando la carga de cantidad de bacterias es bastante, miren ustedes lo que hace el organismo. El organismo comienza a reaccionar con una respuesta inflamatoria exagerada, ¿no? Tratar de defenderse frente a todas las bacterias. Y algo importante, en pocas palabras, las bacterias, como vamos a ver, van a producir una serie de citoquinas, como vamos a ver, que producen la lesión endoteliana. Y si hay el endotelio que se activa, se forman trombos. Interviene la coagulación intravascular determinada o va a haber trastorno de la microcirculación. Va a haber destrucción del glucocáliz. ¿Qué es el glucocáliz? ¿Glucocáliz? ¿Qué es el glucocáliz? ¿Ah? ¿Qué es el glucocáliz? Importante, todos escuchen, ¿ah? Glucocáliz. ¿Ah? Tienen que tener los poquitos claritos. El glucocáliz viene a ser una cubierta que va delante de la membrana plasmática, que está formada por glucoproteínas o proteoglucanos, que mantienen a las proteínas, a las integrinas, que mantienen a todas las demás proteínas unidas. De tal manera que normalmente regula la permeabilidad vascular el glucocáliz. Entonces, miren ustedes, en la sepsis hay destrucción de glucocáliz. Y hay algo importante que deben tener en el cerebro. ¿Se puede manejar la sepsis o el shock séptico? Sí. Pero algo importante que ustedes tienen que tener en mente es el tiempo. Si ustedes van a manejar un shock séptico que ya prácticamente ya pasó el umbral, le den lo que le den, el paciente muere. Lo importante es detectar a tiempo el proceso séptico. Anteriormente había una clasificación en la cual había síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis grave, shock y falla orgánica multisistémica. Entonces, mientras uno se ponía a abrir con todos los parámetros, el paciente se moría. Pero ahora, en el consenso del año 2016, creo que con esta clase ustedes estudien para el examen, ¿no? Porque el RUIN del año 2017 está en conceptos antiguos, miren ustedes, 2017, para que sepan que no siempre lo único que tienen la razón, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El tiempo es un factor importante en el manejo, ¿no? Frente a esta respuesta, estos conceptos se han simplificado y solamente han quedado dos. El consenso del año 2016, dos conceptos nada más: sepsis y shock séptico. Entonces, frente a una carga bacteriana masiva, con la respuesta inflamatoria normal, ¿podrá regularlo eso? ¿Se podrá regular? No. Va a haber una disfunción orgánica que va a alterar, ¿no?, la homeostasis, que va a poner en peligro la vida de la persona. O sea, es una disfunción orgánica. O sea, y más que todo, la falla está a nivel de la microcirculación. Porque muchos se tratan de mantener, por ejemplo, la presión arterial, ¿no? Pero si está malograda toda la microcirculación, los endotelios, prácticamente no tiene importancia, ¿no? Vamos a empezar con unos conceptos fundamentales antes de sepsis y antes de entrar a lo que es sepsis. La infección, ¿qué cosa es la infección? Hay un concepto que ustedes, si ustedes leen, había una clase de relación cuerpo-parásito. Se ha eliminado porque es un concepto que también está atrasado. Es un libro
Pérez Tamayo, pero ya está. Por ejemplo, la infección decía la presencia del microorganismo sin producir signos ni síntomas. Y enfermedad infecciosa es la presencia del microorganismo con la producción de signos y síntomas. En cambio acá infección sí está mejor, miren ustedes. Presencia de microorganismos que producen un cuadro inflamatorio, infección. Bacteriemia, presencia de infección con hemocultivos positivos. Otra cosa importante, ustedes con los parámetros que van a definir eso, ténganlo bien presente en mente cuando estén tratando a su paciente. Porque ustedes van a decir, sepsis, gérmenes. Entonces, por lo tanto, tengo que encontrar un foco infeccioso. Y del 20 al 30%, ustedes no van a encontrar focos infecciosos. Ahí pierden tiempo. Ya les digo, el tiempo es importante. Ahora, también van a decir, no tiene bacterias. Los hemocultivos pueden ser negativos, pero ya prácticamente se activó todas las vías inflamatorias, ¿no? Y la vía de la cascada de la coagulación, la vía de la apoptosis, ¿no? Miren ustedes, frente a esta respuesta inflamatoria exagerada, hay una hiperinflamación, mecanismos proinflamatorios, viene ya una respuesta, el organismo también comienza a producir sustancias antiinflamatorias para regular esa hiperinflamación que hay. Pero al regular esa, va a disminuir la inflamación, pero prácticamente va a haber una inmunosupresión. Una inmunosupresión, va a ocurrir apoptosis de linfocitos, CD4, CD8, de células dendríticas. Y básicamente el paciente está a la muerte, ¿no? La sepsis, reacción inflamatoria sistémica contra una infección, ¿no? Este es el concepto que está en el libro de Rubin, hasta este año, ¿no? Donde tienen ahí, por ejemplo, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y la sepsis está dentro de sepsis grave y shock séptico, ¿no? La sepsis abarca más, ¿no? Y la sepsis está relacionada con una infección, no está relacionada con la respuesta inflamatoria, la respuesta sistémica, ¿no? Este es el nuevo concepto, miren, la nueva concepción de sepsis, 2016. La infección es una respuesta que no está bien regulada del organismo. Y básicamente es una disfunción orgánica. Disfunción orgánica en la cual no logra controlar a la infección. La mortalidad, miren ustedes, pacientes sépticos, el 25% sepsis, el 40% en sepsis grave y el 60% en shock séptico. El síndrome de disfunción orgánica múltiple, cuanto más órganos fallen, mayor es la mortalidad. Por ejemplo, si 5 órganos fallan, la mortalidad es del 80%. La sepsis, epidemiológicamente ocurre más frecuente en los niños y en los ancianos, ¿no? Y más frecuente en los hombres que en las mujeres, ¿no? Se asocia también si el paciente tiene otra enfermedad de fondo, cáncer, por ejemplo, diabetes mellitus, EPOC, VIH, ¿no? Este es el consenso del año 2016, el sepsis 3 en JAMA de 2016, ahí está lo que quieren, está gratis por si acaso. Tiene más de 30 páginas ahí para que lo lean. Entonces, eso es lo que dice, miren ustedes, la Sociedad Europea de Medicina Intensiva dice, es la disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped a la infección, que supone prácticamente una amenaza a la vida de la persona, disfunción orgánica, ¿no? O sea, una respuesta a la infección, ¿no? Causa una disfunción orgánica. Cuando uno tiene una amigdalitis, produce una disfunción orgánica del hígado, produce una disfunción orgánica del riñón, produce una disfunción orgánica del corazón, produce una disfunción orgánica del sistema nervioso central. No, pero sí, en sepsis sí. Mire, se anula esos dos conceptos, el SIDS y la sepsis grave, solamente quedan sepsis shock séptico.
Acá se usa, ahora, ¿cómo valoramos esa disfunción orgánica? Esa disfunción orgánica lo valoramos a través de la escala de SOFA. En la calca dice disfunción orgánica, ¿no? Que de 2 puntos o más, uno piensa en sepsis, ¿no? Acá el sepsis shock séptico, pero mayor o 2, sepsis, o sea, sepsis, órgano, insuficiencia, ¿no? Orgánica, mayor o igual a 2 es sepsis. Pero si ese sepsis, ¿no? Ustedes, para mantener una presión arterial media, ¿qué es la presión arterial media? Fisiología, presión arterial media. Los conceptos, como les digo, en medicina, ustedes demórense en comprender. Los conceptos básicos tienen que conocerlos bien, o sea, entenderlos. Si ustedes entienden bien eso, el resto es papayita. ¿Qué cosa es la presión arterial media? ¿Para qué sirve? La presión arterial media, ¿qué es igual? ¿Qué es? Es igual a la presión sistólica más la presión diastólica multiplicada por 2 sobre 3. ¿Y qué indica la presión arterial media? ¿Qué indica la presión arterial? ¿Por qué es importante la presión arterial media? Indica la presión de perfusión tisular. O sea, si no hay una adecuada perfusión tisular, hay un mal funcionamiento de las células. Entonces, miren ustedes, si ya la presión arterial media comienza ya prácticamente a disminuir menor de 65 milímetros de mercurio, estamos en problema. Entonces tenemos que nosotros mantener con vasopresores, adrenalina, usar, por ejemplo, se bajó la presión arterial media, hay que usar adrenalina. O también el nivel de lactato sérico es mayor o igual a 2 milimol por litros, ¿no? Tenemos que manejar, ¿no? Sin hipovolemia. Estamos ante el caso de un shock séptico. O sea, miren ustedes, usan adrenalina para mantener la presión arterial media y tratan de mantener el nivel de lactato adecuado. Si ustedes están haciendo eso, están ante un caso de un shock séptico. Ahí está la escala de SOFA, la respiración, la coagulación, por el número de plaquetas, miren ustedes la coagulación, el número de plaquetas, el hígado a través de la bilirrubina, la cardiovascular, por la presión arterial, el sistema nervioso central, por la escala de Glasgow, el renal, por la concentración de creatinina o flujo urinario, ¿no? Pero, ¿qué pasa si estamos, por ejemplo, en un sitio que no haya laboratorio, ¿no? Y estamos por un paciente que probablemente tiene sepsis, y ustedes saben que ahí es importante identificar la sepsis, porque es importante el tiempo. Entonces, hay una escala de SOFA quick o el SOFA rápido. ¿Cuáles son? Alteración de la conciencia, Glasgow menor o igual a 13, la presión arterial sistólica menor o igual a 100 milímetros de mercurio y la frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 respiraciones por minuto. Con esos 3 parámetros, ustedes tienen alteración de la conciencia, hay tensión arterial, hay hipotensión, hay hiperapnea. Prácticamente ustedes están ante el caso de una sepsis. Es el SOFA quick o el SOFA rápido, ¿no? La sepsis, la infección de cualquier parte del cuerpo puede causar sepsis. El síntoma más frecuente es el pulmón, la neumonía, la bronconeumonía. Las infecciones abdominales es la segunda causa y la tercera causa son las infecciones urinarias. Acá tenemos, miren ustedes, el caso de una neumonía bacteriana. Tenemos acá prácticamente los alveolos, ¿no? Están llenos de edema, líquido de edema, y hay una gran cantidad de polimorfos nucleares, prácticamente que están destruyendo
a todo el componente del parénquima pulmonar. La edad, ¿no? La debilidad, el estado inmunitario, la función orgánica ayudan a eliminar el riesgo de sepsis. En los ancianos y los niños son frecuentes, ¿no? El SIDA, la quimioterapia, la insuficiencia respiratoria circulatoria de larga duración también se asocia con sepsis. Las bacterias pueden ser únicas o pueden ser mixtas también, ¿no? En el 85% de casos es una sola especie. La bacteriemia, miren ustedes este concepto importante, puede presentarse durante la sepsis, pero no es un componente sepsial. Lean bien esto, miren ustedes, los hemocultivos son positivos solamente en el 20-40% con sepsis grave. O sea, hay un porcentaje de 80% que son hemocultivos negativos. Ustedes me van a decir, no, el hemocultivo es negativo, no hay bacterias, falso. Miren ustedes, también hay que el 80% pueden estar hemocultivos negativos y el 40-70% con shock séptico. Esto hay unas proteínas, patrones moleculares asociados. Esto lo vamos a ver bonito con una lámina que hay ahí. O sea, nosotros en la membrana celular tenemos patrones de reconocimiento, o sea, patrones moleculares. Por ejemplo, por un lado, tenemos los receptores TOC-like, tenemos los receptores NOC. Los receptores TOC-like tenemos diversos tipos de receptores, de los cuales, por ejemplo, el receptor TL4, el receptor TOC-like T4 reconoce a los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas. El receptor TOC-like 2 reconoce, por ejemplo, a los peptidoglucanos de las bacterias gram positivas. Y así vamos a ver. Una vez que lo reconoce, ¿no? Se dirige hacia el citoplasma, activa el núcleo y se van a producir citoquinas inflamatorias y se va a desencadenar la producción de grandes cantidades de factores de necrosis tumoral alfa. Ahí tenemos los patrones de receptores de reconocimiento de patrones, ¿no? Reconocen a las bacterias, entran y prácticamente se va a activar y van a producir reacciones proinflamatorias, o sea, una inflamación, y luego respuestas antiinflamatorias. Normalmente en estado de un proceso normal de inflamatorio hay un equilibrio entre lo proinflamatorio y lo antiinflamatorio. Acá tenemos, entran los receptores TOC-like, ¿no? Producen citoquinas, por ejemplo, proinflamatoria, la interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 17, ¿no? Y luego se producen también interleucinas antiinflamatorias. ¿Cuál es la interleucina 10? ¿No? Ahí tenemos el equilibrio está en favor, ¿no? entre respuestas proinflamatorias y antiinflamatorias. Acá también tenemos los componentes de respuestas antiinflamatorias y los componentes de respuestas proinflamatorias, ¿no? También tenemos que factores císticos, o sea, en los procesos inflamatorios, por ejemplo, el fibrinógeno. El fibrinógeno, las proteínas C reactivas, actúan con los receptores que se encuentran a nivel de la membrana celular. El sistema nervioso, miren ustedes, produce acetilcolina. La acetilcolina prácticamente produce una baja en la producción de citoquina proinflamatoria por los macrófagos. Además, el eje hipotalámico hipofisario produce corticoides. Las células reguladoras disminuyen sus respuestas. El papel de la apoptosis, ya sea por un proceso de liberación a través de la vía intrínseca con la mitocondria, como vamos a ver, por la secreción del citocromo C, activa el factor intrínseco de la apoptosis. También miren ustedes la destrucción de los linfocitos CD4 a nivel del tracto gastrointestinal, también van a producir la producción de sepsis. Los neutrófilos también sufren apoptosis, las alarminas y las respuestas del daño cístico que están relacionadas con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Shock séptico, miren ustedes,
es una categoría de alteraciones en la perfusión tisular, ¿no? La sepsis, o sea, ¿qué cosa es shock séptico? Es sepsis más la necesidad de un vasopresor para mantener la presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio. Y lactato mayor o igual a 18 miligramos por decilitros. ¿Por qué se hizo el consenso del año 2016? Porque había una serie, ¿no? Los conceptos no estaban bien, será sepsis grave, no, es shock séptico, no es sepsis, sino es síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o sea, habían prácticamente tonos grises en eso. Entonces, ¿qué es lo que hace ahora? Mientras uno pasaba pensando qué cosa era, el paciente moría. ¿Qué es lo que se hace ahora? El diagnóstico se hace más temprano. Miren, con 3 parámetros tienen sepsis, ¿no? Alteraciones de la conciencia, trastornos en la respiración, trastornos en la hipotensión arterial. Ustedes dicen sepsis. Y el tratamiento se hace más oportuno, ¿no? Ustedes ya no tienen que estar pensando más, va de frente al tratamiento oportuno, ¿no? Ustedes dicen, hay infección, ¿no? Pero no hay el foco, no encuentra el foco, dicen, foco infeccioso no hay. Pero miren, ustedes van a ver que en el 21% o 20% ustedes no van a encontrar el foco. El foco respiratorio es el más frecuente, como hemos visto, ¿no? Con 41%, 35% en las mujeres, pero hay un 21% a 20% en que no se conoce el órgano. La respuesta inmune a la sepsis, ahí tenemos los receptores de reconocimiento de patrones, ¿no? Hay los PAMs, ¿no? Los PAMs y los DAMs. Los PAMs, o sea, reconocen patrones a bacterias, ¿no? A la flagelina, DNA bacteriano, y los DAMs, o sea, los productos de daño tisular, ¿no? Que son liberados, por ejemplo, tenemos el golpe de calor, el ácido hialurónico, ¿no? Que se producen también, hay receptores para esto. Los receptores tenemos, receptores, los más básicos tenemos receptores tipo TOL, ¿no? Del 1 al 10, y receptores tipo NOD, ¿no? Este más, hay como 25 tipos de NOD. Y los demás, ¿no? Que son, también no son frecuentes. Los receptores Stokely se ubican en la membrana celular, ¿no? Reconocen a los PAMs y a los DAMs, o sea, reconocen a los patógenos, el TLR2 a las bacterias gram positivas, y el TLR4, ¿no? A los lipopolisacáridos que se encuentran en la gérmenes gram negativos. Y luego todo eso, ¿no? Parásitos, virus, TLR3, miren ustedes. Entonces, una vez que lo reconoció, ¿no? Lo reconocen, acá, por ejemplo, la flagelina, el lipopolisacárido, entran al citoplasma, luego al núcleo, y se va a generar una serie acá de mecanismos de traducción para que produzcan la síntesis de las citoquinas, de interferón, por ejemplo, tipo alfa. Los receptores non-life, hay 5 familias, son 23, miren ustedes, intervienen en la producción de los inflamasomas. ¿Qué son los inflamasomas? Son los que amplifican la respuesta inflamatoria. Acá tenemos los inflamasomas, que aumentan la respuesta inflamatoria. Y todos esos tipos de receptores que tenemos, TLR1 hasta el 10. Origen bacteriano, viral, bacteriano, ¿no? Todos los NOD, los más frecuentes. Acá miren ustedes los PAMs y los DAMs producen respuestas proinflamatorias, acá producen respuestas de inmunosupresión. Las citoquinas y la sepsis. La interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 17 son citoquinas proinflamatorias. Y la interleucina 10 es la antiinflamatoria. El complemento de la sepsis, ¿no? Estimula la liberación de gránulos citoplasmáticos, la ozonización, C5A,
es generado por la activación de cualquiera de 3 vías. C5 es un factor quimiotáctico para los neutrófilos y en la sepsis está sumamente incrementado, ¿no? Todas esas funciones que tienen, miren ustedes, potencia la célula B, es decir, o sea, hay una respuesta inflamatoria, pero también hay una respuesta compensatoria a la inflamación. Acá miren ustedes, por un lado hay una respuesta proinflamatoria regulada por la interleucina 1, interleucina 6, factor necrotumoral, y por una respuesta antiinflamatoria que tenemos la interleucina 10, ¿no? Hay un equilibrio. Cuando se pierde ese equilibrio, prácticamente se va a la muerte. Por un lado, acá la respuesta inflamatoria exagerada produce destrucción masiva tisular. O una respuesta antiinflamatoria masiva, ¿qué produce? Inmunosupresión, se va a la muerte. El sistema inmune proinflamatorio y antiinflamatorio, tenemos ahí una tormenta de citoquinas, el factor microtumoral alfa, la interleucina 6, la interleucina 17, hipoinflamatorio, inmunoparálisis, disfunción inmune, ¿no? Estos mecanismos son variables con el tiempo. Por un lado está toda la respuesta, la inmunidad innata, tenemos los neutrófilos, ¿no? Entonces, las células, el complemento, y por otro lado tenemos la inmunidad adquirida, que está dado por los linfocitos CD4, CD8, las células dendríticas. Existe miren en la sepsis, ¿qué produce? Una inmunoparálisis de la inmunidad adaptativa, ¿no? Hay apoptosis de las células inmunes, miren ustedes. Una depresión de CD4, CD8. Hay una hiporrespuesta, por ejemplo, la interleucina 1 suprime la respuesta TH1 y produce un mecanismo antiinflamatorio. Prácticamente hay una supresión tanto de la inmunidad innata como la inmunidad adquirida. Hay un agotamiento celular. Acá miren ustedes, inicialmente en la sepsis hay una tormenta de citoquinas, cualquier cantidad de citoquinas. Luego, conforme pasa el tiempo, acuérdense, el tiempo es importante, va a una respuesta inflamatoria que puede dar lugar a una alteración inmunológica, a una disfunción inmune, que puede condicionar a la muerte. Los neutrófilos, los polimorfos nucleares, presentan trampas extracelulares, liberación de subgránulos y fagocitosis. Pueden destruir bacterias por fagocitosis. En el sistema de la coagulación, la sepsis es un estado de procoagulación. Se forman trombos, se generan trombina. Acá prácticamente en la sepsis se producen estos dos casos. Generación de trombina, hay un daño del endotelio. 2, hay una alteración de las sustancias anticoagulantes. 3, hay al sistema filinolítico que hace que no se aporten los trombos, produce un bloqueo del sistema de filinolisis. O sea, es un mecanismo procoagulante. Tenemos citoquina mediadora inflamatoria, factor activador de plaquetas. Las plaquetas pueden activar la coagulación, inflamación. Hay el endotelio, el daño endotelial puede causar la exposición de colágeno y el factor tisular. El colágeno tiene un factor de von Willebrand que va a adherir a las plaquetas y la formación de la fibrina. El factor tisular activa con el factor 7, o sea, la vía extrínseca de la coagulación, y se va a formar trombos. El sistema de coagulación, el factor tisular. El daño endotelial, miren ustedes, expone el factor tisular, no solamente de la célula endotelial, sino también de los monocitos, de los macrófagos, ¿no? Y como vemos, el factor tisular se activa en la coagulación según el factor 7 y se activa en la coagulación. Activa el sistema de complemento, sistema de bradicinina, miren ustedes, hay formación de microvesículas de los monocitos y macrófagos, los cuales contienen factor tisular, o sea, aparte del endotelio, hay mayor factor tisular asociado a los monocitos y los macrófagos, ¿no? Los anticoagulantes también se destruyen. Miren ustedes, prácticamente la antitormina 3, el inhibidor principal
del factor tisular también se inhibe, la proteína C se activa, prácticamente se inhibe a partir de C5A y 8A. En la sexis existe prácticamente una síntesis disminuida con un aumento de sistemas antiinflamatorios y fibrinolyíticos como anticoagulantes. El sistema fibrinolítico prácticamente, o sea, el plasminógeno también se agota, ¿no? La fibrinolita está disminuida, ¿no? Una disminución de la plasmina, una disminución del plasminógeno, por lo tanto, una disminución de la fibrinolisis. O sea, se produce un estado de coagulopatía que es incontrolable. Se forma un cuadro de coagulación intravascular diseminada. Existe, miren ustedes, como es una falla microcirculatoria, existe una falla multiorgánica, o sea, hay una disfunción en la microcirculación, hay una disfunción a nivel de las mitocondrias. Las mitocondrias son las que la producen. ¿Qué producen las mitocondrias? El ATP. Y si se produce una disfunción, prácticamente adiós, función celular. Hay alteraciones celulares. Difusión microcirculatoria, perfusión heterogénea, ¿qué cosa quiere decir esto? Quiere decir de que en algunas áreas, algunas células van a estar mayor perfundidas o medianamente perfundidas, que en otras están, prácticamente la perfusión va a estar marcadamente disminuida. Después, a mayor alteración de la microcirculación, mayor va a ser la falla del órgano y mayor mortalidad. El glicocálice está reducido en la sexis, miren ustedes, la comunicación intercelular está alterada, hay la formación de trombos, la adhesión también de la plaqueta va a estar aumentada en la sexis, hay una disfunción del endotelio, se expone la fibra de colágeno, el factor tisular, para que haya mayor coagulación, hay adherencia de los neutrófilos y las plaquetas, mayor liberación de C5A, prácticamente el glicocálice mantiene el estado anticoagulante, miren ustedes, y las uniones intercelulares. Cuando se destruye prácticamente se abren las uniones intercelulares y prácticamente sale el líquido de edema, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos, miren ustedes, el endotelio normal. Todos estos de acá que están cargados negativamente vienen a ser el glicocálice. En cambio, en la sexis prácticamente está destruido el glicocálice y el agua pasa, ¿no? El agua pasa. Lo mismo que las proteínas también de peso molecular elevado, ¿no? Acá miren ustedes, este es el glicocálice, esta es la célula endotelial, ¿lo ven? Y este es el glicocálice, normal. En la sexis hay destrucción del glicocálice. Si no hay glicocálice, prácticamente el endotelio queda a libertad de las citoquinas. Se produce mayor daño endotelial. La fisión mitocondrial normal, ¿no? Generación de calor, generación de ATP, lo normal. Se produce óxido nítrico. En las mitocondrias, en la sexis, prácticamente va a haber una hiperperfusión precoz en la sexis. No va a haber producción, va a haber generación, exceso en la producción de óxido nítrico. Si hay óxido nítrico que produce vasodilatación marcada, se ocurre mayor hipoperfusión a los órganos, ¿no? Consecuencias metabólicas, va a haber disminución de la producción de ATP, disminución de la actividad metabólica, falla orgánica, y hay un proceso de recuperación si se logra controlar la sexis, ¿no? La falla orgánica en la sexis es un desorden sistémico que prácticamente agarra los 6 órganos: neurológico, alteración del estado mental; pulmonar, hipoxemia; cardiovascular, shock; renal, oliguria o aumento de la creatinina; hematológico, disminución de plaquetas. El CID está asociado con disminución de plaquetas y disminución de los factores de coagulación. Hepático, hiperbilirubinemia. Neurológico, expresado por trastorno mental. ¿Por qué? Por la escala de Glasgow. Neumológico, el síndrome de respuesta inflamatoria del adulto, con la formación de membranas hialinas, con la destrucción de los linfocitos tipo 1, tipo 2. Cardiovascular, daño del miocito, que prácticamente
va a producir una depresión miocárdica de ambos ventrículos y la presión se viene abajo. Renal, daño directo a hipoperfusión. Hematológico, expresado por CID, con trombosis de pequeños y medianos vasos. Hepático, hiperbilirubinemia y aumento de las enzimas. Va a haber una necrosis centrolobular, ¿no? Además, muerte por apoptosis. Inicialmente, miren ustedes, se pensaba, ¿no?, que toda la respuesta sepsis estaba asociada a una respuesta inmunológica exagerada, ¿no? Entonces, no, la bacteria no interviene, ¿no? Después hay otro modelo microbiológico, en la cual la carga infecciosa es fundamental, ¿no?, para la disfunción de los órganos. Y pues hay una tercera en la que uno de los dos, la integrada. El modelo integrado de sepsis, ¿no? El tiempo es importante, ya le dije, ¿no? Además, es importante reducir la carga bacteriana. ¿Qué cosa quiere decir el modelo integrado de sepsis? Es que existe un umbral, o sea, un punto de no retorno, o sea, de sepsis, prácticamente ya, si no se maneja bien, el shock séptico va hacia la muerte, ¿no? Acá tenemos ese umbral, miren ustedes, umbral prácticamente, el tiempo es importante, ya lo dije, ¿no? El tiempo es importante en el manejo, ¿no? Y el manejo va a ser con la terapia antimicrobiana y la respuesta también con antiinflamatorios. Acá, resumiendo, va a haber una respuesta proinflamatoria y una respuesta inflamatoria y trastorno de la microcirculación con la formación de microtrombos, también con daño endotelial. Va a haber también destrucción a nivel de las mitocondrias, va a haber disminución de ATP, va a haber activación de la vía intrínseca de la apoptosis. Acá tenemos los trombos, los microtrombos que se ponen en la microcirculación. Respuesta fisiológica a la sepsis tenemos taquicardia, taquipnea, hiper o hipotermia. Anomalías analíticas tenemos ahí leucocitosis, leucopenia, lactato elevado, tiempo de sangrado elevado, CID, creatinina sérica elevada, o sea, disfunción a nivel del riñón, aumento de la transaminasa, disfunción a nivel del hígado, disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial, o sea, hipoxemia, disminución del cortisol, alteraciones a nivel endocrino también. Biomarcadores para sepsis, ¿cuáles son? La proteína C reactiva y la procalcitonina. La procalcitonina normalmente no es detectable, pero los niveles pues, elevados indican la presencia de sepsis. Hallazgos clínicos, hay compromiso respiratorio, función renal disminuye, hay alteración a nivel del sistema nervioso central y periférico, también influye sobre los órganos endocrinos, va a haber una hiperglucemia normal, se puede considerar hasta 180 miligramos por decilitro, miren ustedes, la motilidad intestinal y la función hepática pueden disminuir. El tratamiento actual de la sepsis es el ABC, mantener la vía aérea adecuada, la ventilación adecuada y la circulación. Además también el tratamiento contra la infección, ¿no? El control de la hiperglicemia, mantener la glucosa por debajo de 180 miligramos por decilitro. O sea, hay un estado de diabetes en pacientes que tienen shock séptico o sepsis, ¿no? Secuencia respiratoria, tenemos la infección, cuadro de coagulación intravascular diseminada o cuadro de falla orgánica multisistémica. Acá tenemos qué órganos se alteran. En los pulmones, edema, daño alveolar difuso, síndrome de estrés respiratorio del adulto. En el hígado, esteatosis, colestasis, necrosis centroacinar. En las glándulas suprarrenales, hemorragia, depresión de lípidos, sistema nervioso central, cardiovascular, isquemia. En el páncreas, isquemia, disminución de insulina. En los riñones, edema, insuficiencia tubular aguda. Acá en el shock séptico, miren ustedes, mostrando prácticamente que todo está alterado, todo lo que está de marroncito viene a ser las células endoteliales, hay una destrucción de las células endoteliales, esto no marca, miren ustedes. Acá un caso de una
este es un vaso sanguíneo, hay una vasculitis, ¿no?, severa con trombosis, ¿no?, producida por una meningococo. Se hace una coloración especial y acá se encuentran los meningococos, cualquier cantidad de gérmenes, ¿lo ven? Estos puntitos son meningococos. Acá tenemos las enfermedades de membranas hialinas, la gran cantidad de fibrina que hay a nivel de los alveolos. Prácticamente no se puede pasar el oxígeno normalmente. Acá, miren ustedes, fibrosis, destruyen los alveolos. Acá hay una congestión severa, hay abundantes bacterias acá en los lúmenes, hemorragia, con escasa inflamación. ¿Qué indica que es esto? Es un paciente inmunodeprimido, ¿no? Inmunodeprimido. Acá hay una reacción ductular proliferativa en el hígado. Acá hay necrosis tubular aguda. Acá, por ejemplo, ya no hay núcleos. Acá inclusive el epitelio, como está necrosado, se desprende, ¿ven? Acá tienen pignosis, que son células necróticas. Acá, miren ustedes, los capilares están trombosados por fibrina, ¿lo ven acá? ¿Habrá filtración glomerular? No hay. Acá también, un paciente que tiene VIH, hay una masa, miren ustedes, no se sabía que este es el alveolo, está todo obstruido, ¿no? Entonces, ¿hay respuesta inflamatoria? No hay. Se le hace la coloración del sílice, y miren ustedes, todo lo rojo viene a ser bacilo tuberculoso. Prácticamente es una tuberculosis masiva, ¿no? Luego tenemos vasculopatía hipertensiva, la hipertensión arterial, ¿no? La hipertensión arterial, miren ustedes, la vasculopatía se identifica en más de la mitad del caso en infartos del miocardio, en los accidentes cerebrovasculares y en la nefropatía crónica. Paciente que se le diagnostica hipertensión arterial tiene que ser necesariamente tomar su fármaco de por vida. Además también hay ver, ¿no?, los riñones, de la función renal, fondo de ojo puede producir hemorragia también. Forma parte de la hipertensión a un síndrome metabólico junto a la hiperglicemia. En la mayor parte de los casos de hipertensión arterial no se conoce la causa, miren ustedes, en el 95%. Entonces, frente a esos casos se llama hipertensión primaria o hipertensión esencial. Pero como vamos a ver, no solamente no se conoce la causa, sino que hay enfermedades genéticas que se asocian con hipertensión arterial, o sea, significa que los genes también están metidos. Hay también otras alteraciones, ¿no?, que aumenta la presión arterial, el síndrome de Cushing, la diabetes mellitus. La OMS lo define a la hipertensión como una presión sistólica superior a 160 milímetros de mercurio y una presión diastólica superior a 90 milímetros de mercurio, ¿no? Este es un adulto, pero en un paciente diabético la presión es menor, tiene que ser menor. El paciente diabético tiene que ser una sistólica de 120 y una diastólica de 70 milímetros de mercurio. Factores etiológicos, ¿no?, está relacionada con la homeostasis, con la función renal y con la absorción del sodio, y también con el sistema de la renina angiotensina, que incrementa la presión por tres mecanismos. Hay un mecanismo nervioso, la simpática, el fenómeno de adrenalina, noradrenalina, la secreción de los mineralocorticoides, y por un mecanismo de vasoconstricción periférica. Acá tenemos lo que está arriba, todo lo que favorece a la presión arterial, incrementa la presión, y todo lo de abajo lo que disminuye. Tenemos acá, por ejemplo, lo que aumenta, el síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo, ¿no?, efeocromocitoma, factores genéticos que incrementan la resistencia periférica, exceso de sodio en la dieta, enfermedad crónica renal. Y lo que disminuye son los factores natriuréticos, disminución del gasto cardíaco, ¿no?, disminución del sodio a nivel renal, disminuyen el volumen de líquido, ¿no? El factor
auricular antibiótico prácticamente inhibe aumenta la excreción urinaria de sodio, que se opone a la vasoconstricción inducida por la angiotensina 2. ¿Cuál es el resultado final de la hipertensión? A nivel arteriolar viene a ser un aumento de la resistencia periférica, ¿no? A nivel de las arteriolas. Los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Hipertensión crónica. Acá miren ustedes, por ejemplo, ¿no? Uno se pone a pensar, ¿no? El infarto de miocardio, los accidentes cerebrovasculares se deben a la hipertensión, ¿no? Y no. La mayor parte se refieren a origen trombótico, o sea, más que hemorrágico. Ahí tenemos factores ambientales y factores genéticos. Enfermedades, por ejemplo, genéticas, aleatorianismo sensible a glucocorticoides, síndrome de exceso aparente de mineralocorticoides. El síndrome de Lille, también miren ustedes, los canales de sodio están incrementados, ¿no? Independiente de la expansión de volumen y de la hipertensión. O sea, miren ustedes, estas enfermedades genéticas ponen en evidencia el papel de trastornos genéticos asociados al aumento, a la determinación de la presión arterial. La arteriosclerosis benigna tenemos la arteriosclerosis hialina, ¿no? Y la hipertensión maligna tenemos a la arteriosclerosis maligna o la hiperplásica, ¿no? Acá tenemos un riñón arterial y arteriosclerosis. Esto de acá viene a ser el tejido fibroso. Acá una arteriosclerosis. Acá una arteriosclerosis hiperplásica, miren ustedes, incremento en las capas que ocurren la luz. Acá las tres formas de arteriosclerosis que están asociadas a la hipertensión, la hialina, material hialino, la hiperplásica y la hiperplásica acá con necrosis fibrinoide, cuando la presión es severa, ¿no? En el caso de una esclerosis maligna. Acá tenemos la arteriosclerosis hialina, que está rosadito acá. Acá con formación de tejido mixoide, ¿no? En el caso de una hipertensión severa. Acá hay cambios fibrinoides, miren ustedes, asociados a una hipertensión maligna. Acá la necrosis fibrinoide de rojo, en la hipertensión maligna. El material mixoide que está en la luz. Y acá, miren ustedes, acá hay formación de trombos en la microcirculación retiniana, que prácticamente en esta área no hay irrigación sanguínea. Además, hay áreas de edema en el fondo de ojo, asociados a la hipertensión, a la vasculopatía hipertensiva. Y hasta ahí nos quedamos.